Y seguimos conociendo más empresas que se han acercado en este Rail Life 19, en este stand de Euskadi Basque Country, y en este caso es el turno de Eraikune. Tenemos con nosotros a Jon Ansoleaga, que es el director de Eraikune. Jon, eskerrik asko por estar aquí con nosotros. Eskerrik asko. Vamos a ver el vídeo de Eraikune, ¿te parece? Muy bien. Y luego nos cuentas más cositas. Vale. En Euskadi no somos parecidos precisamente, y a mucha honra. Están los que madrugan, que saludan al día con buena cara. Pero también hay quien prefiere esperar. Los hay mayores y trabajadores. No olvidemos que cuentan nuestra historia. Imponentes, embaucadores, románticos, los que miran adelante o apuntando maneras. Tanto los ahorradores como los que nos unen. Todos se diseñan con diferentes objetivos. Soñar, ganar, sorprender, enseñar, demostrar, innovar. A fin de cuentas, todos diferentes, pero siendo solo uno. Esta es nuestra tierra. Y entre todos construimos el futuro. Cuéntanos un poco, ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis desde Eraikune? Bueno, nosotros somos una asociación privada sin ánimo de lucro, somos el clúster de la construcción de País Vasco, Euskadi. Somos 83 socios que representamos la cadena de valor de la industria de la construcción, en la cual están representados empresas promotoras, empresas constructoras, empresas que se dedican al diseño, ingeniería y arquitectura, empresas que se dedican también a la recuperación de residuos de la construcción y la demolición. Y después, de una manera transversal, también tenemos empresas que se dedican a las TIC, a dar soluciones inteligentes a toda la cadena de valor. Nuestro cometido entre nuestros 85 socios es pues promover el desarrollo y la implementación de proyectos de I+D+I, el promover que estas empresas vayan a mercados internacionales, el atraer también la atención de potenciales clientes a nivel internacional, tanto públicos como privados, y en definitiva ayudarles a ser más competitivas, sobre todo desde un prisma de cooperación, ¿no? Promover la cooperación entre diferentes empresas con capacidades complementarias que les permitan, en definitiva, ser más competitivos. ¿Qué soluciones ofrecéis para el sector? Nosotros como clúster lo que somos facilitadores, y lo que tratamos es de, por un lado, informar sobre cuáles son las tendencias del sector, cuáles son las tendencias o las demandas del mercado. También lo que tratamos de hacer es dinamizar y empujar a que las empresas sean capaces de desarrollar proyectos de I+D+I y de mejora competitiva. Les ayudamos y les acompañamos también en la definición e implementación de proyectos de I+D+I, y además de eso también organizamos misiones internacionales. Durante los últimos años hemos estado en Polonia, hemos estado en América Latina mucho, en México, en Colombia y en Chile, y durante este año iremos a Chile el mes que viene, y durante el mes de junio a Kazajistán, que es un mercado muy interesante para proyectos de infraestructura. Ajá. ¿Qué desarrollos tecnológicos tenéis previstos para responder a los desafíos del mercado? Nosotros, o sobre todo nuestros socios, están muy orientados actualmente principalmente por un lado, a promover la construcción 4.0 o integrar
soluciones relacionadas con la industria 4.0 dentro del sector de la construcción en diferentes temáticas, ¿no? Sobre todo integrar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes procesos, tanto en el diseño de proyectos como en el mantenimiento y gestión preventiva, etcétera. Después, una componente muy importante, sobre todo cuando hablamos de proyectos de infraestructura, tenemos varios proyectos de I+D liderados por empresas y socios nuestros en materia de fabricación aditiva y de cómo esa fabricación aditiva puede servir para desarrollar proyectos o productos estructurales, es decir, un puente que pueda sostenerse con materiales de impresión 3D y fabricación aditiva, por ejemplo. Después, además de la componente de infraestructura, también trabajamos mucho en el ámbito de la rehabilitación y en el edificio, la infraestructura de consumo energético casi nulo o nulo. Es decir, tratamos de integrar empresas solucionadoras con empresas constructoras para poder desarrollar pues bien infraestructuras o edificios bajo este prisma. Luego tenemos empresas con capacidades en temas de Smart Cities que integran soluciones de todo tipo, principalmente transversales en diferentes ámbitos de la ciudad o del distrito como tal. Y luego un último ámbito que está enfocado a la infraestructura, porque tenemos empresas que están aquí presentes también, que, bueno, pues que desarrollan exclusivamente sus soluciones en materia de infraestructura. ¿Qué destacarías como fortaleza de vuestra asociación? Bueno, yo creo que como fortaleza principalmente destacar la capacidad complementaria que tienen nuestros socios. Es decir, no tendríamos sentido sin tener empresas que realmente cubran toda la cadena de valor, ¿no? Y eso para nosotros es al final una base muy importante a la hora de poder plantear y desarrollar proyectos y ser competitivos, ¿no? Y luego, por otro lado, también las capacidades del propio clúster, que como tal integra también a profesionales que vienen del sector, que conocen el sector y que por tanto pueden mantenerse en vanguardia a la hora de plantear proyectos a empresas. Pues muchísimas gracias por traernos Eraikune, por acercarnos un poco más lo que hacéis desde la asociación y os deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Eskerrik asko, Jon.